soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy os vengo a hacer un vídeo sobre una cosa que yo adoro, que creo que está muy desprestigiada, muy desvalorada, muy infravalorada, perdón, y que no tiene por qué, porque creo que es realmente un movimiento literario que no se está teniendo en cuenta a nivel literario y me parece tremendo que siempre las cosas nuevas o las cosas modernas por el resto de la cultura siempre sean desprestigiadas de alguna forma. Y que me parece muy tremendo y que quiero dar mi apoyo o quiero hablar de ello un poco para que la gente también lo conozca. Y no es otra cosa que el fanfiction. Vamos a ver, el fanfiction es ficción sobre la ficción. Esa sería la definición exacta. La ficción sobre la ficción. Puede ser ficción sobre series de televisión, sobre anime, sobre dibujos animados, sobre juegos de videoconsola y sobre, por supuesto, personajes literarios. Y es ficción escrita, o sea, es ficción sobre la ficción escrita. Vamos a ver, se supone que es una alternativa que los escritores dan a esos finales que no te han convencido de una forma u otra, o esas historias en las que no pasa exactamente lo que tú quieres, que los personajes no se relacionan como tú desearías, bueno, y mil millones de posibilidades. Es como si cogieras una historia, la explotases imaginativamente y hicieses con ella lo que te diese la gana. Vamos a ver, para entender el fanfiction hay que entender en primer lugar y sobre todas las cosas, o eso es lo que yo creo desde mi humilde opinión de consumidora voraz de fanfiction, es que es un ship o un OTP. Vamos a ver. Un ship, que vendría a ser un barco, ¿no? Es exactamente juntar a dos personajes y amarlos juntos sobre todas las cosas. Y un OTP, que sería One True Pairing, también vendría a ser lo mismo, pues la única pareja verdadera, ¿no? Siempre estamos hablando, o casi siempre, en un sentido romántico. Pues hay gente que empareja desde a Harry Potter con Draco Malfoy, o a Harry Styles de One Direction con Louis Tomlinson, o a, yo qué sé, luego también existe una cosa que se llama crossover, que mezclan personajes de una historia con personajes de otra historia. Bueno, hay un montón de terminología que si no eres muy avezado en este tema del fanfiction, pues en un principio no entiendes muy bien, porque por ejemplo, otra de las peculiaridades del fanfiction es que puede ser canon o no canon, y ser canon o no canon también depende mucho de lo que entiendas tú por canon. Canon se supone que se basa en la realidad en la que la historia se desarrolla. Por ejemplo, canon en Harry Potter sería una historia alternativa, pero que pasa en Hogwarts y en el tiempo de Harry. O sea, en el tiempo en el que tú conoces la historia de Harry Potter. Y fuera de canon sería, pues imagínate, pues Harry Potter es un hombre lobo que vive en Wisconsin y conoce a Hermione, que es camarera del bar de la esquina. Por ejemplo, eso sería un ejemplo que no sería para nada disparatado, porque si algo caracteriza al fanfiction sobre todo es que suele ser muy disparatado. Hay historias muy buenas, pero también es cierto que como el fanfiction es algo absolutamente abierto, quiero decir, es algo que puede hacer cualquiera y es algo de lo que la gente muy, muy joven es muy, muy fan, valga la redundancia, hay también muchas cosas malas y muchos disparates y muchas barbaridades también, por decirlo, porque hay que decirlo. Hay historias de amor, muchas historias de amor, pero también hay mucha aventura y hay verdaderas obras de arte, verdaderas obras de arte. Yo he encontrado muchas historias, no una, porque no digo, yo leo mucho, y yo leo mucho fanfiction, pero mucho, mucho, y no es que haya encontrado una entre un millón, no, encuentro continuamente historias realmente sorprendentes, realmente imaginativas y bien escritas. La única pega que yo le pondría a todo esto es que la inmensa mayoría de las historias están escritas en inglés y si no dominas muy bien el idioma se te complica la vida bastante porque en español hay muy poca cosa buena, porque las cosas como son, hay historias que hacen que te sangren los ojos, no solo porque están mal escritas, sino porque cuentan unos disparates a veces y hablan sobre la sexualidad en muchas ocasiones y la violencia de una forma brutal, porque a la gente realmente se le va la cabeza con este tema. También otra de las peculiaridades que debo decir del fanfiction es que el sexo es una parte fundamental de este tipo de historias. No en todas, pero en casi todas, la inmensa mayoría de las historias de fanfiction tienen un componente sexual explícito.
no me voy a andar con rodeos. O sea, hay una parte, o casi siempre hay una parte de la historia en la que hay un encuentro sexual pues entre los protagonistas o no, pero casi siempre lo hay y suele ser explícito o gráfico. Hay veces que es más amoroso, más romántico, pero bueno, en una medida u otra casi siempre es un factor casi determinante o característico de este tipo de historias. Normalmente también lo bueno que tienen es que todo está marcado, está muy muy marcado y muy muy clasificado. Tanto si entras en fanfiction.net como en AO3 o como en Wattpad, todas las historias están hiper clasificadas. Vamos a ver, tú sabes si el romance va a ser entre dos mujeres, entre mujer y hombre, si va a ser multipareja, si va a haber algún tipo de warning, ¿no? O sea, de alarma de si alguien se va a querer suicidar o sí, que hay veces que te destripan un poco la historia, porque claro, lees las advertencias y si sabes que alguien se va a suicidar, a medida que vas leyendo la historia, enseguida ya te das cuenta de quién puede ser ese alguien que se va a intentar suicidar y un poco te lo destripan. Pero bueno, que hay muchísima clasificación y realmente si hay algo con lo que no quieres tropezar, te lo puedes esquivar fácilmente. Otra de las características del fanfiction es que hay muchísimas, muchísimas historias head o hombre con hombre. Pero muchísimas, o sea, la inmensa mayoría de las historias es otra de las características. No es que sea determinante, pero si tú coges 1000 historias, probablemente 800 sean de hombre con hombre. Y también esto en parte está fundamentado en que la inmensa mayoría de las lectoras de fanfiction, la inmensa mayoría, que no todo, el mundo que lee fanfiction son mujeres, ¿vale? Bien, ahora os voy a hablar un poco de las historias más relevantes, o sea, los ships más relevantes en realidad, y el número de historias que producen al año, que es brutal. Y además solo os voy a hablar de AO3, porque hay muchas, muchas páginas que se dedican a esto, pero bueno, yo personalmente mi página favorita es AO3, hay otras que son muy buenas también, no digo que no, pero yo soy seguidora de AO3 porque para marcar historias que ya has leído, para descartar y demás, y para encontrar historias me parece el sitio más fácil directamente. Vamos a ver, en orden de ships, el ships con más seguidores en AO3, o sea, con más seguidores no, con más producción, lo cual se supone que tiene más producción porque realmente tiene más lectores, serían Dean y Castiel, que son Dean Winchester y el Ángel Castiel de la serie Sobrenatural, que el año pasado, y eso que esta serie está en horas bajas, quiero decir, porque ya está en su última temporada y normalmente esto hace como una campana de Gauss, ¿no? Siempre tiene la época a mitad de temporada o a mitad de historia o cuando acabe de salir el libro en el que es súper, súper popular y hay muchísimas historias. Bien, pues se supone que Sobrenatural termina la serie ya y va de capa caída. Pues aún así, el año pasado produjeron solamente en AO3 13.200 fanfic. El segundo ship preferido o del que más escribo historias es el de Bucky y Steve Rogers, que son los protagonistas me sale ahora el hombre americano, no, vamos a ver, el superhéroe este, bueno, os voy a dejar aquí un retrato del Capitán América, hombre, el Capitán América, que ahora que no me salía, madre mía. Bien, en tercer lugar están Derek Hale y Styles Stilinski, que también es un fandom muy sorprendente, o un ship muy sorprendente, porque es una serie que ya ha terminado, Teen Wolf, o sea, están basados en dos de los protagonistas de esta serie. De hecho, uno de ellos ya no salió en la última temporada y el otro apenas, y pese a ellos lo sigue muchísima, muchísima gente, con 7.600 historias. En cuarto lugar están Sherlock y Watson, se supone que son Sherlock y Watson los de la serie de Cumberbatch, o sea, la serie de la BBC, con 6.600 historias, ya os digo, solamente en AO3. Y por último, Harry Styles y Louis Tomlinson de One Direction, que son una banda o sea, un grupo musical que se ha disuelto ya hace un año y que pese a ello todavía tienen, uno de ellos ha sido padre no hace mucho y pese a ello tienen 5.700 fanfictions escritos solo el año pasado, que si sumásemos unos cuantos años sería un disparate las cifras que te quedarías loco, porque aún encima, otra cosa de las que os quiero advertir es que en fanfiction hay varios tipos según la longitud de los fics, ¿no? Pues hay one shots que se supone que es pues un tiro, o sea, un capítulo largo o más corto,
y luego los hay, pues eso, con varios capítulos. Pero hay historias que son libros de 140.000 páginas y de muchas más páginas. O sea, puedes encontrar historias cortas, pero normalmente las historias buenas son las largas y hay mucho y muy bueno. Yo, si os interesa este tema, preguntarme lo que queráis, porque yo he leído de todos los fics, de estos 5 fics de los que os he hablado que están en primera línea, he leído de absolutamente todos muchas cosas diferentes y os puedo incluso hacer recomendaciones o, bueno, que me recomendéis a mí, por supuesto, como siempre, que será bienvenida a cualquier recomendación o preguntarme lo que queráis, porque de verdad que es un tema que yo disfruto, yo lo leo, yo creo que está muy infravalorado injustamente y creo que es sobre todo por la juventud del movimiento en sí. Pero yo os digo que esto, dentro de unos años, en los colegios se estudiará en literatura como movimiento literario y si no, tiempo al tiempo. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Hasta luego.